Pero si nosotros nos damos cuenta que la herida que desde pequeños, en esos primeros 7 años, somos conscientes de que hemos causado una herida, por ejemplo, la herida de rechazo. Somos conscientes que hemos rechazado a nuestro hijo porque de pronto nos costó trabajo aceptar su nacimiento, porque de pronto no nos gusta del todo su forma de ser, no nos gusta que de pronto es muy activo, que es muy ansioso, que a veces se porta mal, que tiende a ser grosero, o somos conscientes de que no nos gusta su forma física, que lo criticamos o la criticamos por su forma física, porque es muy gorda, porque es muy flaca, porque come mucho, porque come poco, porque habla de determinada manera, porque no habla, porque es muy callada, porque es muy expresiva. O sea, si somos conscientes de que hay una parte de nosotros que no asimila del todo a ese hijo o esa hija, el primer consejo, el número uno, es que ustedes hagan un proceso de reconocer que eso pasa y de entender qué es lo que les genera a ustedes ese hijo, qué es lo que qué es lo que les refleja que ustedes están rechazándolo tanto. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros tenemos herida de rechazo, nosotros, los padres, y no hemos sanado esa herida, y ese hijo o esa hija se parece mucho a nosotros, en diferentes aspectos se parece a nosotros, y nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos porque tenemos herida de rechazo, porque tuvimos una madre o un padre que nos rechazó, y esa herida de rechazo de nosotros ha hecho que nosotros nos rechacemos a nosotros mismos. Ese hijo o esa hija que se parece a nosotros nos refleja y entonces muy posiblemente no lo aceptamos o no la aceptamos porque no nos podemos aceptar a nosotros mismos. Entonces, esa podría ser una razón por la cual estamos rechazando. Pero también podría ser que ese niño o esa niña se parece a alguien que nos pudo haber hecho daño. Por ejemplo, se parece a ese papá con el que nosotros sufrimos mucho y se parece mucho a ese papá y entonces lo rechazamos porque se nos parece a esa pareja con la que sufrimos mucho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el primer paso para que el proceso de reparación no sea en falso es que nosotros reconozcamos por qué hemos causado esa herida en nosotros. Eso no se lo tenemos que decir al niño necesariamente, pero sí lo tenemos que hacer de manera interna. Tenemos que entender por qué nosotros causamos esa herida. Tenemos que entender qué es lo que estamos rechazando en el caso de la herida de rechazo, ¿ok? Cuando ya nos disponemos a sanar la herida de rechazo en un hijo, pues necesariamente uno de los consejos más importantes y que es muy impresionante, porque es que miren, cuando los niños se sienten rechazados por un papá o una mamá, eso les genera muchísima ansiedad. Les genera, o sea, se vuelve un círculo vicioso, porque entre usted más lo rechaza, el niño más ansioso se pone y por lo tanto más inquieto se pone, más irritable se pone, más cansón se pone, y entonces entre ellos más cansón, irritable se pone, usted más lo rechaza y se vuelve un círculo vicioso sin fin, ¿sí? Entonces me acuerdo mucho el caso de una señora en un grupo presencial que hice del curso Una cita conmigo misma, una señora eh, en el eje cafetero aquí en Colombia. Y ella, cuando yo explicaba esto, ella se me acercó al final y me dijo, a mí me pasa eso, a mí me pasa eso con mi hijo, yo no me lo aguanto, es insoportable, yo me la paso diciéndole, usted es inmamable, usted es un cansón, ¿quién se lo aguanta en la vida? Usted no va a poder vivir, hacer nada porque es que usted es insoportable, es que usted es raro, usted es loco, usted es malo, mire, usted no puede quedarse quieto, usted no puede quedarse callado, bueno. Esto era una constante crítica y una constante descalificación y entre ella más lo descalificaba, pues el niño más loco se ponía. Era un niño como de 9 añitos. Y entonces el niño más ansioso se ponía y entonces más daños hacía y menos se podía concentrar, entonces menos le rendían las tareas, entonces menos hacía, entonces más mal le iba en el colegio, entonces entre más mal le iba en el colegio, entonces ella más le decía que es que él era bruto y que es que él era incapaz y que él era un desastre y que él era un peso para ella, entonces esto era una cosa, una bola de nieve. Entonces yo le dije, vamos a hacer una tarea, vamos a hacer un ejercicio.
Usted durante esta semana va a hacer lo siguiente. Vaya hoy a su casa. Esto era, estábamos ella y yo trabajando, el grupo trabajaba en el día, entonces yo le dije, usted hoy llega a su casa y en lugar de ponerse a lavar, a hacer comida, a hacer cosas del oficio, usted va a decir, lo primero, yo le pregunté, usted cuando llega a la casa, ¿usted qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que dice? Esto es típico. ¿Ya hicieron tareas? ¿Cuántas? ¿Y ya lavó la loza? ¿Y ya hizo la comida? ¿Sí? Muchas veces las mamás, y no quiero decir, o sea, a ver, muchas mamás tienen que criar solas a sus hijos, todo el peso está sobre ellas, esta señora era así, entonces esto era peso, tensión, estrés. Yo le dije, ven, cuando vayas a llegar a tu casa, antes de entrar a tu casa, respira y sé consciente de que no vas a entrar con los guantes puestos a decir, entonces, ¿cuántas veces ya hizo las tareas? ¿Y por qué no lava la loza? Y entonces recoge el reguero, y entonces no sé qué. ¿Sí? Normalmente, ¿qué haces cuando llegas a la casa? No, yo llego a la casa y tengo que lavar ropa, y tengo que hacer la comida, y tengo que hacer no sé qué, y tengo que... Le dije, bueno, vamos a hacer un trato. En esta semana, hoy, empezando desde hoy, no vas a llegar descalificando, ni recriminando, ni quejándote, sino que vas a llegar y antes de hacer todo lo que haya que hacer, antes de que el niño tenga que hacer tareas, le vas a decir, hijito, ven, vámonos a jugar algo tú y yo media hora. Media hora. Vaya y juegue con él lo que él quiera por media hora. ¿Mm? Y ya, observe qué pasa, vaya, juegue con él, no le diga, ay no, pero ese juego tan feo, ay no, pero ese juego tan raro, ay no, pero ese juego, ¿por qué? Nada, usted simplemente, lo que él le diga que que él quiere jugar, usted juega, usted no sabe jugar eso, dígale, pues enséñeme. Entonces él le enseña, entonces usted aprende y observe el hijo que usted ve ahí, observe ese niño que usted ve ahí. Y después de esa media hora o de esos 40 minutos jugando, entonces ahí sí usted le dice, ahorita hijo, haz la tarea, ¿sí? De hecho, eso lo tiene que acordar antes, le dice, vamos a jugar media hora, 40 minutos y después hacer la tarea, pero primero juguemos. ¿Mm? Hágalo hoy, mañana me cuenta cómo le va. Cuando venga al curso, mañana me cuenta cómo le fue. Y así fue, ella se fue, Al otro día nos reunimos en el curso y la señora, antes de empezar, con la lágrima en el ojo, dijo, yo le quiero contar al grupo el ejercicio que yo hice anoche, el ejercicio que yo hice ayer en mi casa. Después de la sesión de ayer, yo les quiero contar lo que pasó en mi casa, lo que pasó en mi conciencia con mi hijo. Entonces les contó, les dijo, yo me di cuenta que yo he rechazado a mi hijo desde siempre y su forma de ser me exacerbaba y me ponía cada vez más loca y yo lo agredía y lo descalificaba y él entonces se ponía más mal, más ansioso, más irritable, más insoportable y así. Lina me dijo, vaya y hace esto. Entonces yo lo hice. Y esta señora llorando me decía a mí y le decía al grupo, yo nunca había visto al niño que yo vi ayer. Yo nunca había visto a ese ser. Ese niño primero, cuando yo llegué y no lo ataqué diciéndole todo lo que no había hecho, sino que lo saludé bien y le dije, hola hijo, ¿cómo te fue? Ya él me dijo como, ¿por qué me está saludando mi mamá? ¿Mm? Cuando le dije, bueno, vamos a jugar media horita y después hacer las tareas, ahí sí me abrió los ojos. ¿Qué? Sí, hijo, vamos a jugar lo que tú quieras y después hacer las tareas. ¿Qué quieres que juguemos? Pues es en ese tiempo el chico que todavía, ustedes saben, los chicos les gusta mucho ese juego del PlayStation y no sé qué. Entonces el niño le dijo, pues yo quiero que juguemos PlayStation. Y entonces ella le dijo, listo, juguemos y me muestras y me cuentas de cómo se trata y yo aprendo. Acuérdense la indicación, sin criticar, sin descalificar, sin decir este juego sí es que es muy malo, es que este juego sí es que le daña las neuronas, nada. Simplemente usted dispóngase a que el niño juegue con usted. Entonces ella hizo el ejercicio bien,
no lo criticó, sino simplemente, bueno, entonces empezaron a jugar, el niño se reía de que la mamá, claro, hacía tonterías con el play, y ella me decía, yo nunca había visto a mi hijo así, nunca lo había visto reírse tanto conmigo, nunca lo había visto explicarme con paciencia algo, yo no conocía a ese niño. Y lloraba esta señora, ¿no? Mientras nos decía eso. Yo no, ese no era mi hijo, ese no es el niño con el que yo siempre viví. Después de que jugamos media hora, 40 minutos, yo le dije, bueno, hijo, ya se acabó el tiempo de jugar hoy, pero pues me gustó mucho jugar contigo. Y dice ella, y él, sin que yo ni siquiera le tuviera que decir nada, me dijo, bueno, mamá, ahora me voy a hacer tareas. Hizo las tareas sin yo pelearle, sin yo tener que decirle, ya las hizo, ¿por qué no las ha hecho? Es que usted no entiende, es que no sé qué, sino el niño se sentó, hizo las tareas, lo que no entendió me preguntó y yo pude explicarle sin ofuscarme. Y yo, después de esa tarde, ya después mientras él hacía tareas, yo hacía los deberes de la casa, que había que lavar, que había que no sé qué. En realidad esa media hora que yo gasté jugando con él fue la mejor media hora invertida de mi vida. ¿Por qué pasa eso, doctora? ¿Por qué ese niño cambió tanto? Es que era otra persona. ¿Mm? Yo le decía, porque durante esa media hora, ese cerebrito segregó cualquier cantidad de dopamina, de serotonina, de oxitocina, de endorfinas, y toda esa descarga, toda esa fiesta de neurotransmisores positivos en su cerebro hizo que el niño quedara tranquilo, que el niño quedara satisfecho, que el niño quedara feliz, que el niño sintiera que por primera vez la mamá lo ve, que por primera vez la mamá no lo juzga, que por primera vez la mamá no lo critica, que por primera vez la mamá disfruta estar con él. ¿Mm? Y entonces ella decía, yo no me imaginé que realmente fuera tan fácil reparar eso en mi hijo y empezar a reconstruir eso. Como nosotros en ese tiempo nos veíamos, o sea, el programa Una cita conmigo es un proceso larguito, entonces en ese tiempo nos reuníamos varias sesiones por varios días, pues ahora todo es online, pero en ese tiempo pues nos veíamos presencialmente, ese era un programa que lo estaba patrocinando el Bienestar Familiar para un grupo de personas, entonces pues ellas iban a un cierto lugar en donde yo les hacía todo este proceso. Ella entonces, pues dijo, no, yo quiero esto, si no se puede todos los días, por lo menos 3 veces a la semana, o sea, yo quiero cultivar esto, yo quiero darme cuenta qué es lo que realmente esto pasa con mi hijo. Y entonces, como nosotros seguimos viendo por varias sesiones, finalmente ella pudo seguir practicando esto con una frecuencia, no todos los días, sino que la practicaba cada 3 veces por semana, y el niño empezó a cambiar absolutamente su temperamento, no su temperamento, su forma de reacción, su estado de ánimo, su forma de reaccionar, su forma de comportarse, su capacidad de autorregularse, su disciplina, o sea, del cielo a la tierra. Esa fue la forma en cómo esta persona pudo empezar a reparar y seguir en el proceso de reparación de una herida de rechazo que era muy profunda, porque además era un niño que ella no había podido aceptar desde el inicio de su nacimiento. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de reparar esa herida de rechazo. Es una de las formas que podemos hacer. Pero digo yo, la más eficiente y la más inmediata, y es con niños de 9 añitos, niños en esa edad, pues esto ya es muy, muy, muy rápido de ver los resultados. Y por supuesto más temprano también, o sea, si el niño tiene 5 años, 4 años, en general, si nosotros logramos centrarnos en el niño, quitar todo el ruido,
y hacer un proceso de aceptación y de poderle transmitir que lo vemos y que lo aceptamos como el niño es y que nos abrimos a la experiencia de lo que él nos quiere mostrar, eso con la frecuencia es como si le estuviéramos dando una cápsula diaria de, de medicina para sanar esa herida de rechazo, ¿ok? Es una medicina, literalmente. Bueno.